de bases de datos distribuidas. Bien, en lo referente a la plataforma Moodle, sobre las entregas de proyectos, bien, les digo más o menos el estatus de cómo han ido subiendo sus prácticas. Bien, en cuanto al esquema de localidades y recuperación de datos, bueno, ya todos todavía está pendiente. Prácticamente esta práctica va a ser entregada antes de irnos de vacaciones de primavera, porque realmente son 2 vacaciones. Entonces, bueno, tienen todavía al 8 de abril para terminar de definir el diseño de sus arquitectura de distribución de datos. Sin embargo, ya en la parte que tiene que ver con configuraciones, y esto es con respecto a la unidad 3, que es regresando de vacaciones de primavera, aquí ya es importante que ustedes tengan bien desarrollado los recursos que van a integrar, porque precisamente es uno de los problemas donde ya muchos equipos empiezan a detenerse. Entonces, bueno, lo que se tiene hasta el momento que ya hemos visto, dependiendo de ustedes cómo hayan definido su modelo de tablas, pues es obvio que lo más elemental que vamos a hacer es prácticamente replicar toda la base de datos en un segundo equipo. Pero para llevar a cabo esto, vamos a ver lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. Bien, voy a compartir mi pantalla para poder, de alguna manera, empezar a ver unos aspectos ya que tienen que ver con este desarrollo de la arquitectura, pero ya en cuanto a configuraciones. Entonces, independientemente del modelo de base de datos que ustedes van a establecer como una arquitectura de distribución, que bajo el alcance que se está definiendo, pues es realmente una parte de lo que sería un proceso de todo lo que lleva a cabo una empresa para poder operar. Por lo tanto, bueno, obviamente no vamos a pedir mayor complejidad en cuanto a integrar una base de datos totalmente corporativa, porque pues tendrían ustedes primero que entender bien cómo la empresa, bueno, primero entender bien qué hace la empresa y después cómo lo hace. Y ya habíamos mencionado que son aspectos de modelado de procesos que se ven en diferentes técnicas, pero específicamente de las materias que ustedes llevan a la fecha, que tienen que ver con el desarrollo de sistemas, ustedes más que nada hacen análisis de los procesos, no hacen el modelado. Entonces hay una gran diferencia entre analizar y entender un conjunto de actividades y otra en lo que se refiere a modelarlas para definir la secuencia que establecen las operaciones o los manuales de operación de las empresas y al mismo tiempo permitir identificar cómo se pueden optimizar o cómo se pueden eliminar ciertas tareas para mejorar los procesos. Entonces, como sé que a estas alturas ustedes, aunque están a punto de egresar, no tienen esas técnicas bien establecidas de cómo se llevan a cabo, pues con el modelo que ustedes hayan desarrollado de algún proceso, con eso vamos a demostrar la distribución, la arquitectura de distribución y sus beneficios. Entonces, a lo que voy es que, pues para esto ustedes tienen que, obviamente, definir una serie de recursos.
Entonces, espero que en ese momento pues ya se esté viendo mi pantalla compartida, ¿no? Y una vez que ustedes definieron los diagramas que ya hemos mencionado, el diagrama de localidades, bueno, primero el diagrama conceptual, que ese ya lo entregaron. Y obviamente sobre qué proceso de negocio van ustedes a trabajar. El siguiente paso es desarrollar su esquema de localidades, que es el 8 de abril, al igual que el esquema de distribución, que en términos generales, lo más fácil es que ustedes, todas las tablas que define su entidad, relación o su base de datos, pues vayan a ser duplicadas en un segundo equipo. Y finalmente, lo que tiene que ver con recuperación, pues ahí ustedes, con la plataforma que estamos proponiendo, que es SQL Server, pues solamente hay dos formas de desarrollar ese esquema de recuperación. Es generando la copia en un solo sentido o generando que las copias se mantengan en los dos sentidos, es decir, que los dos servidores que van a participar en esta arquitectura de distribución sean publicadores y sean suscriptores. Entonces, para llegar a ese punto, ustedes primero tienen que asegurar que la red está funcionando de manera correcta. Y es precisamente lo que se les pide en la tercera entrega. Primero, que configuren su red, que es una red con el protocolo TCP/IP, por lo cual van a tener una dirección IP y van a también tener un nombre lógico para el equipo o para los dos equipos que van a participar como mínimo, y hacer una prueba de comunicación estable, que es mantener el ping entre los dos servidores de manera constante. Para esto, independientemente de que ustedes configuren su red y tengan su dirección, ustedes, para poder mantener estable esa comunicación, más bien para poder probar que es estable esa comunicación, como están viendo en estos recuadros, aquí se está manteniendo la respuesta con el otro servidor. Ustedes pueden dejarla como un minuto. Tienen que utilizar el comando de ping, dando la dirección al otro, dando la dirección IP del otro servidor, y después dejar un espacio en blanco y ponerle "-t". Al ponerle "-t", le están indicando que quieren que esté comunicándose constantemente el otro servidor. Por lo tanto, van a aparecer estos renglones y ustedes pueden contarlos con control S. Igual se van al otro servidor y ahora le dan la dirección del servidor que quieren ver, que si está obviamente bien configurado y la línea es estable, pues también se mantiene a darle la dirección, ping, la dirección y "-t", para que se mantenga estable. ¿Qué es lo que pretendemos con esta práctica? Primero, asegurar que la red que ustedes desarrollaron realmente está bien configurada y además que las comunicaciones son estables. Para llegar a este punto, obviamente ustedes tuvieron que haber implementado mínimo un cable invertido para que se puedan comunicar estos dos servidores, o puede ser un hub, un concentrador, o ya en forma más avanzada, pues comunicarse de manera remota a través de un servicio de internet con un proveedor cualquiera, que estos proveedores obviamente les van a dar una dirección dinámica, que es la que el equipo con el que habilitan la comunicación les va a dar en el momento que hagan esa conexión de ese servicio. Y obviamente que esa dirección pues la tendrían que saber a través del sistema operativo, y teniendo esa dirección pues pueden comunicarse con el otro sitio para que pueda hacer esa prueba de comunicación en el otro sitio para ver si se pueden encontrar, y viceversa. El otro sitio, una vez que hayan ustedes integrado el servicio de comunicación, pues averiguarán la dirección dinámica y se la darán a la otra localidad para ver si se mantiene estable. Bueno, entonces esto es
referente a la red. Asegurando que la red es estable, pues viene la configuración de publicación y suscripción. Es decir, viene primero armar un grupo de trabajo entre los dos servidores que van a participar. Para esto, obviamente, ustedes ya debieron de haber instalado SQL Server Enterprise en cada equipo, después de que asegurado que la red se ve entre esos dos equipos. Y una vez instalados ese equipo con la plataforma SQL Server, ustedes tienen que llevar a cabo el proceso de vinculación. ¿A qué le llamamos el proceso de vinculación? Pues a que al asegurar que ya hay dos equipos en esa red, ustedes entran como administradores a SQL Server 2008 o cualquier versión posterior y van a encontrar obviamente que les va a dar la particularidad de tener las opciones de crear base de datos, la parte de seguridad, lo que sería el objeto de servidores, la replicación, que eso sería hasta lo último, y algunas directivas de administración. Entonces, una vez entrando, aquí tienen ustedes que llegar a esta prueba. Esta prueba es incorporar en la parte de la opción de objetos del servidor. Hay una carpeta que dice servidores vinculados. Ahí ustedes con el botón derecho van a llamar al servidor con el que se desean comunicar bajo un esquema de distribución y replicación. Y obviamente lo pueden hacer de dos formas, a través del nombre lógico del equipo o de la dirección IP. Entonces aquí le van a dar con botón derecho ese nombre que ustedes ya debieron de haber establecido y les va a pedir una autentificación, es decir, que se puedan comunicar a través de la cuenta del DBA y su contraseña. Y una vez que ustedes le dieron esos parámetros, pues que son obviamente los que parte de la configuración que hicieron, al darle a aceptar y si el servidor que está participando en el grupo de trabajo de manera local, pues les va a indicar que sí se puede conectar al servidor con el cual desea coordinarse. Y aparecerá esta pantallita donde les dice que la conexión se puede hacer y ustedes obviamente le dan a aceptar. Después se van al otro servidor y hacen lo mismo. En la misma opción de objetos de servidor, en la carpeta de servidores vinculados, abren con botón derecho del mouse ahora el nombre del otro equipo, que es el con el que va a colaborar. Y lo mismo, les va a pedir la autentificación o la cuenta de ese usuario, DBA. Una vez que se las dan y si se puede llevar a cabo la comunicación de la red, pues también les va a aparecer el mismo mensaje de que se puede llevar a cabo esa conexión para que ambos servidores que van a participar en una arquitectura de distribución puedan colaborar. Ese es el objetivo de la tercera práctica, que ustedes realmente puedan conectar a través de una red dos equipos y finalmente también puedan integrarnos en un grupo de trabajo con la misma plataforma que en este caso sería SQL Server. Entonces aquí estamos hablando de que vamos a tener una arquitectura de distribución homogénea, es decir, los dos equipos o las dos localidades que van a participar
están utilizando la misma plataforma de base de datos y obviamente esto desde el punto de vista, así como lo estamos viendo, pues es muy sencillo, porque para que puedan colaborar hasta este momento nada más necesitamos dos cosas: que la red esté bien armada a través del protocolo TCP/IP con nombre lógico y nombre de dirección IP, y por otro lado que se haya instalado en cada servidor de manera correcta la plataforma de administración SQL Server Management Studio, que es la consola de administración, para la versión Enterprise, que es la versión que nos permite administrar bases de datos. ¿Sí? No es la cliente, sino es la de administración del DBA. Y teniendo bien instalado esto, obviamente tenemos que tener una cuenta en cada servidor o en cada localidad como administrador de bases de datos, que es la que nos pide cuando en la parte de servidores vinculados vamos a agregar un servidor que va a colaborar con otro. Y haciéndolo en los sentidos, y al estar la red estable, pues se van a ver los dos servidores que van a colaborar para precisamente ya empezar a decidir cuál va a ser nuestra filosofía de distribución. Y aquí tenemos dos cosas, ¿no? Vamos a poder fragmentar las tablas que se van a crear en la sección de bases de datos, o vamos a poder mantener copias en línea para efectos de soportar diferentes tipos de fallas. Obviamente que la parte de fragmentación también ya la vimos como un ejemplo. Hay que armar file loops y decidir bajo una filosofía de expresión cómo se van a separar las filas, en dado caso que ustedes lo quieran desarrollar. No significa que es obligatorio, pero si lo quieren desarrollar, pues es la forma en que ustedes van a probar si son capaces de hacer esa fragmentación. Teniendo esto, la última práctica, pues nada más es desarrollar un protocolo de configuración, que también ya tenemos como ejemplo en la unidad 4. Entonces, jóvenes, no sé si hasta este punto tengan ustedes alguna pregunta respecto a esto. ¿Alguna pregunta o comentario? La revisión de esto sería presencial. Esa es una buena pregunta, precisamente. Regresando de vacaciones de primavera, voy a hacer todo lo posible para que precisamente podamos ya revisar estas prácticas en el laboratorio, ya sea, bueno, como ustedes van a, para poder hacer estas configuraciones, pues van a tener que tener sus equipos propios. Lo podríamos hacer en la sala audiovisual o en la otra sala laboratorio que administra el ingeniero Ballesteros. No me acuerdo cómo se llama, laboratorio que... ¿Sí recuerdan el nombre? ¿Cómo se llama el laboratorio que administra el ingeniero Ballesteros? No recuerdo, pero creo que sé cuál es. Sí, el que está arriba del centro de información, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, esas serían las dos posibilidades, porque en la sala audiovisual, pues ahí nada más llevarían sus dos equipos, armarían la red que ustedes piensan llevar a cabo, ¿no? Mínimo con un cable invertido o con un concentrador, y bueno, hacer ahí ya la prueba de vinculación y después de ver si los dos equipos están viéndose en un grupo de trabajo como servidores vinculados, ¿no? Es lo que tenemos que llevar a cabo primero. Vincular los dos servidores para asegurar que ya la parte de configuración o fragmentación, bueno, la parte de configuración que tiene que ver con la replicación o con la fragmentación de tablas, pues se pueda llevar a cabo ya sin problema, ¿no? Sabiendo que ambos equipos están
unidos ya en un grupo de trabajo homogéneo. ¿Sí me explico, jóvenes? Entonces, sí, la respuesta es sí. Esto, hasta este momento, digamos que tiene un 70% de posibilidades de que lo hagamos presencial ya regresando de vacaciones de primavera. Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Entonces, realmente el 8 de abril, la entrega que ustedes van a hacer no le va a ningún problema, ¿no? Porque esencialmente es desarrollar y documentar los 3 diagramas base para el diseño que van a seguir. Las localidades, cómo se llaman los equipos, con qué medios se van a comunicar, qué direcciones IP van a tener, etcétera, etcétera. Las características del hardware que tengan. El segundo diagrama tiene que ver con precisamente la replicación, si va a ser en un solo sentido o en 2 sentidos. Y en cuanto al de distribución, pues precisamente, ¿qué van ustedes a distribuir? No es obligatorio la fragmentación, pero entonces, si al menos los equipos que van a participar, pues pueden copiar totalmente al menos varias tablas o toda la base de datos, ¿no? Que es con la que se van a poder desarrollar precisamente el balance de la carga de trabajo en un momento dado, pero eso lo tendrán que definir ustedes. Si quieren copiar toda la base de datos en ambos equipos y cómo van a mantener esas tablas, ¿no? Si en una sola dirección o en 2 direcciones. También es importante, y es lo que vamos a ver precisamente en esta cuarta unidad, es si esa replicación que se va a llevar a cabo va a ser por cada operación, es decir, es una replicación instantánea, o va a ser una replicación transaccional, es decir, por cada transacción que termine, que es un conjunto de operaciones, entonces hasta ese momento se reflejaría en el otro equipo, ¿no? Y para esto, pues obvio que de ese modelo que ustedes desarrollen, pues vamos a tener que hacer operaciones de inserciones, actualizaciones o borrados para que en la última práctica veamos si realmente se están reflejando de acuerdo a lo configurado en los equipos o en ambos equipos. Y si lo quieren hacer con respecto a transacción, pues tendríamos que desarrollar una transacción, así como lo hicimos en taller. Para los que llevaron taller, recuerden que la práctica 5 de taller precisamente fue ejecutar transacciones con diferentes modos de lectura. Aquí nada más sería al menos una en cualquier modo de lectura, pero que pueda desatar el evento de que termine y se pueda reflejar en el otro equipo ese conjunto de operaciones. Pero bueno, eso es un poco adelantándonos lo que va a ocurrir ya prácticamente en mayo, que para ese entonces pues ya estaríamos hablando de esa revisión, ¿no? Bien, entonces sí me interesaba hablar con ustedes con respecto a esto, porque pues ya la entrega de 8 de abril sigue siendo puro papel, ¿sí? Pero ya la que regresemos de vacaciones de primavera, pues sí, ya hay que ver los equipos ya cómo se están comportando. Y entonces tienen tiempo suficiente para que ya lo vayan desarrollando y evitar que al final de semestre pues todo se les complique en el sentido de las demás materias que lleven a cabo. Entonces, entre más puedan adelantar, mejor para evitar
esos problemas de fin de semestre, ¿no? Y sobre todo si para la mayoría es último semestre, pues también. Bien. Entonces, si no hay preguntas al respecto, vamos a aprovechar estos últimos minutos para empezar a ver ya la cuarta unidad y última. Al menos que tengan ustedes algún comentario. ¿No hay comentarios, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces, y también, bueno, también la idea no es modificarles mucho la agenda, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo sobre esas revisiones presenciales para que sean la menos posible y también para que la programen con tiempo. No sé si en este momento alguien sea foráneo, o sea, de los 15 que están aquí anotados, levante la mano quién es foráneo. Bueno, entonces, como nadie levantó la mano, asumo entonces que no tendrían problemas, porque todos al menos viven aquí en Veracruz, en Boca del Río, ¿no? Entonces, no habría problema en ese aspecto, que luego se complica con los alumnos que son foráneos, que como todavía no están definidas las clases presenciales, pues sí se les complica el trasladarse. Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar a ver la cuarta unidad, que precisamente ya se refiere al manejo de transacciones, pero bajo un enfoque de distribución. Para esto, no sé si, a ver, también me gustaría saber. Sí, sí. A ver, lo que sí me gustaría saber es, levanten la mano, ¿quién no llevó taller conmigo en su programa de estudios? ¿Quién no llevó taller? ¿Todos llevaron taller conmigo? ¿Sí me escuchan, verdad, jóvenes? Ah, ok. Sí, profe. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Bueno, no son varios. Entonces yo creo que sí, en esta unidad vamos a hablar un poquito más de lo que normalmente es transacción para que ustedes puedan tener bien claro este concepto, porque aunque varía un poco para la distribución de datos, sí es algo fundamental cuando se utiliza una base de datos, porque si no sabemos manejar transacciones en una base de datos, sea centralizada o sea distribuida, pues es lo que nos garantiza que la información se mantenga de manera consistente y correcta. Bueno, entonces, hablando ya de transacciones, el manejo de transacciones precisamente no tiene que ver tanto con la distribución, sino que los negocios requieren este mecanismo porque hay muchos usuarios trabajando de manera simultánea sobre los mismos recursos, llámese tablas o filas. Entonces, esto obliga a que se tenga que compartir de alguna manera esos recursos y esa compartición obviamente la va a hacer el gestor a través de ciertas reglas. Sobre todo si lo desarrollamos a través de una transacción. Entonces, esas reglas de compartición, es decir, de que puedan operar de manera simultánea varios procesos sobre una misma fila, son mecanismos que el manejador va a establecer para que se pueda garantizar esas operaciones. ¿Sí me explico, jóvenes? Entonces, a esto, en otras palabras, se le llama concurrencia. ¿Qué cosa es concurrencia? Que varios procesos puedan ejecutarse de manera simultánea sobre una misma fila o un conjunto de filas que están siendo utilizadas
por diferentes sesiones. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, profesor. Bueno, entonces, estas reglas que el gestor de base de datos va a establecer, pues también van de la mano con el DBA o el programador experto en bases de datos que espera un comportamiento establecido para cada tipo de proceso. Es decir, el que desarrolle una operación o una serie de operaciones va a indicar si es necesario que esa fila se va a actualizar o solamente es suficiente con recuperarla. Y tiene que establecer también qué grado de exactitud quiere con respecto a la información que está recuperando en ese momento. Es decir, puede ser que la exactitud no sea un requisito, es decir, si necesitamos contar el número de empleados que tiene una empresa en ese momento, pues haríamos un conteo de los renglones que tenemos para cada dato específico de empleado, ¿no? Obviamente de los que están activos, sin importar que en ese momento sus datos específicos como dirección, como salario, categoría puedan ser modificados. Lo que nos interesa realmente es saber cuántos empleados activos hay en ese momento o cuántos empleados llegaron a trabajar en ese momento, en ese día, ¿sí? Pero si la exactitud sí es requerida, por ejemplo, necesitamos saber cuánto estamos pagando en sueldos de esos empleados, ahí tendríamos que asegurar que al menos ese dato no esté siendo modificado para que haya cierta exactitud en la información que se va a concentrar como un resultado. Entonces, a eso lo vamos a poder llevar a cabo haciendo un análisis precisamente de qué es lo que va a aplicar para el proceso de las operaciones que se están llevando a cabo. Y si lo hacemos de manera correcta, el manejador de base de datos siempre va a garantizar, en primer término, que la información que se está actualizando, consultando, es consistente, es correcta. Y por otro lado, que estas filas permitan ser utilizadas por el mayor número posible de procesos o de sesiones, lo cual se refleja en una alta disponibilidad, ¿sí? Recordemos que el concepto de disponibilidad en base de datos es que siempre que un usuario a través de una aplicación requiera usar esa interfase para consultar o actualizar cualquier situación que tiene que ver con la información de la empresa, pues lo puede hacer, es decir, esté disponible, ¿no? Y no esté bloqueado o no se pueda utilizar la interfase porque hay demasiado congestionamiento o bloqueo de procesos que no permite trabajar, o en el peor de los casos que haya habido una falla y se tenga que parar la base de datos. Entonces, una transacción nos permite acciones complejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de ella podemos poner muchas operaciones o inclusive mandar a llamar disparadores, mandar a llamar reglas de verificación que siguen una lógica de llamado a diferentes tablas o agrupaciones de muchas tablas, pero que al estar agrupadas como una unidad, que sería nuestra transacción, nos va a garantizar que todo ese conjunto de operaciones que estamos incluyendo dentro de la transacción como unidad, llámese inserciones, borrados, consultas, etcétera,
sean correctas en cuanto a que no haya ninguna violación a las verificaciones o validaciones que se hayan establecido, ya sea para cada campo. Recuerden que para, inclusive a nivel campo, nosotros podemos poner ciertas reglas como que el campo no puede estar vacío, o como que no acepte valores duplicados, o como que haya una dependencia del tipo padre-hijo, es decir, si modificamos una llave a través de un borrado o actualizaciones cascadas, se va a mantener la integridad referencial, etcétera. Entonces, todas esas reglas que ya están configuradas a nivel tablas y a nivel diferentes tipos de objetos como disparadores, reglas de verificación, reglas de llaves, etcétera, siempre con una transacción va a verificar que no haya ninguna violación a esas reglas, lo cual significa que si la transacción logra terminar es porque por cada operación que pudo realizar se llevó a cabo respetando esas reglas configuradas. Si por alguna razón hay alguna violación en cualquiera de esas operaciones, inserciones, borrados, consultas o modificaciones, pues lo que va a hacer el gestor es tratar de lograr o esperar a que existan las condiciones para que se pueda llevar a cabo, y si por alguna razón no se pueden llevar a cabo, la va a abortar, es decir, no va a dar por concluida la transacción, pero va a deshacer todos los cambios que se efectuaron hasta antes de la instrucción que no se pudo completar, lo cual significa que regresa todos los datos a como estaban antes de que iniciara la transacción, lo cual supone que la información estaba correcta hasta antes de que empezara la transacción. Y bueno, estas transacciones o unidades operacionales siguen una especie de regla que indica que o se hacen todas las operaciones, siempre y cuando no haya violaciones a las reglas ya configuradas, o no se hace ninguna, lo cual significa que se deshacen todos los cambios porque alguna no pudo respetar estas reglas ya configuradas previamente. También son escalables. ¿Por qué? Porque una transacción puede llamar a otra y viceversa. Inclusive dentro de una transacción, pues se van a poder realizar procedimientos almacenados o se pueden ejecutar disparadores, que son también reglas complejas. Y finalmente, también nos permite una transacción mantener la seguridad, ya que ante cualquier situación de alguna falla, ya sea del hardware, es decir, que se vaya la energía, que se dañe un disco, y lo cual representa un contexto en el cual la transacción no puede continuar. Por esa razón, el servidor que le está ejecutando tiene suficiente información a través de las bitácoras que lleva para poder registrar en dónde se quedó. Cuando se recupere esta falla, con esa información va a tratar de poder continuar. Y finalmente, si se da cuenta que no puede continuar porque obviamente ya no, la información cambió o por alguna razón ya no se están pudiendo respetar las reglas que cada instrucción debe de asegurar, pues va a deshacerla y da por terminada la transacción, deshaciendo todos los cambios hasta antes donde ocurrió la falla. Entonces, es un mecanismo de seguridad porque ante una contingencia tiene información suficiente para poder detenerse y poder continuar en el momento que se recupere la contingencia.
Esto nos garantiza que también haya un mecanismo de recuperación a fallas de manera individual hasta cierto nivel de operaciones que se estaban llevando a cabo. Entonces, en términos simples, pues el utilizar un gestor de base de datos es precisamente un mecanismo que nos va a permitir que las aplicaciones utilicen información consistente y la sigan manteniendo, puedan operar de manera simultánea y además poder recuperarse de manera individual a ciertas situaciones que se puedan presentar en cuanto a fallas. Y esto solamente lo pueden hacer los gestores si se utilizan el manejo de transacciones, independientemente que estemos en un ambiente centralizado o en un ambiente distribuido. En otras palabras, lo que mejor saben hacer los gestores de base de datos, pues es manejar transacciones. Y con esto nos evitamos muchos problemas que se puedan presentar al llevar a cabo estas operaciones. Bien. En la siguiente lámina, lo que estamos viendo es cuál es el ciclo de vida de una transacción. Entonces, como ya mencionamos, es una colección de acciones, es decir, una serie de instrucciones que se pueden llevar a cabo en SQL. Y esas instrucciones, como ustedes bien saben, pues lo que hacen es transformar los datos, es decir, alterar las tablas y los datos contenidos a través de inserciones, borrados, consultas o modificaciones, por lo cual, cuando inicia una transacción, asume que en ese momento, los datos son consistentes, están en un estado correcto. A medida en que se van ejecutando esas operaciones, pues obviamente se tienen que respetar para cada operación o para las filas que están siendo modificadas, alteradas o consultadas, pues la consistencia de las reglas ya preestablecidas a través de lo que le llamamos los mecanismos de constraints, que son cinco constraints o cinco tipos de verificaciones que se pueden hacer a nivel filas. Por lo tanto, si en algún momento, al llevar a cabo una de estas verificaciones de los constraints, no se respeta, es decir, hay una inconsistencia, pues lo que va a suceder es que la transacción se detiene, trata de recuperar o esperar a que se puedan llevar a cabo las condiciones para continuar y después de un tiempo, si no lo logra, pues deshace todos los cambios que efectuó hasta antes de encontrar esa inconsistencia. Esto lo puede hacer porque si ustedes recuerdan, realmente las operaciones no se ejecutan de manera permanente, sino se guardan en un área temporal que se conoce como acumulador. Y una vez que la transacción llega a su fin, como la transacción se da cuenta que ya termina o llegó a su fin, pues que va a encontrar la instrucción commit. El comando commit es la instrucción que le permite establecer que ya terminó. Y en ese momento, si todo fue consistente, ya guarda de manera permanente esos cambios que verificó. Es decir, vacía las operaciones que efectuó o que tiene en el acumulador y las guarda de manera permanente en los dispositivos de almacenamiento físicos. Ese es el comportamiento. Y también nosotros, dentro de la lógica que se desarrolla en una transacción, nosotros podemos verificar si bajo el contexto de una lógica decidimos abortar la transacción, es decir,
estamos nosotros validando una lógica, como por ejemplo lo que habíamos ya mencionado con respecto a los inventarios, ¿no? Sabemos que las empresas que se dedican a vender productos tienen existencias para decidir si pueden hacer la venta o le decimos a alguien de que se tiene que esperar, etc. Entonces, si por alguna razón nuestro lógico nos dice que no podemos vender algo que no tenemos, pues una verificación sería que al haber existencia cero o menores de cero, con respecto a lo que el cliente necesita en ese momento, pues ya no podemos continuar la transacción. Y por lo tanto, tendríamos que deshacer las operaciones que se efectuaron hasta antes de encontrar esa lógica de inconsistencia. Entonces, podemos hacer un rollback. Y el rollback es el comando que permitiría al manejador indicarle que deshaga todos los cambios. Inclusive el rollback también nos permite, si una transacción ya se dio por terminada, mientras no se cierre la sesión, podemos deshacer estos cambios, indicándole en ese momento, después del fin, que haga un rollback y desharía todos los cambios. Entonces, esta es la filosofía que siguen las transacciones. Sin embargo, se pueden presentar algunos problemas, que precisamente esos problemas son los que analizamos y resolvimos en la práctica 5 de taller. 4 problemas que las transacciones pueden tener si no se modelan bien, es decir, si no se desarrolla una lógica de programación correcta para lo que se espera que vayan a realizar. Bien, entonces el día de hoy vamos a terminar nuestra clase con las propiedades que tienen estas transacciones, que son 5. Atomicidad se refiere a que se ejecutan todas las operaciones, obviamente, si no hay violaciones, o no se efectúa ninguna en el momento en que ya encontró cualquier operación que pueda provocar una inconsistencia en la base de datos. Y otra propiedad de la consistencia, es decir, una transacción al ejecutarse siempre nos asegura que no haya ninguna violación a las limitantes de integridad. ¿Cuáles son las limitantes de integridad? A la integridad referencial, a la integridad semántica y a la integridad de entidad, que es el establecimiento de llaves primarias y foráneas. Entonces, estos son 5 mecanismos que nosotros definimos cuando creamos un esquema. Por lo tanto, las transacciones siempre van a respetar esos 5 constraints que implementamos cuando creamos los modelos de tablas. También nos permite el aislamiento. Esto tiene que ver para poder compartir datos, es decir, para que varios procesos se puedan efectuar de manera simultánea. Entonces, el aislamiento lo podemos incorporar en un modelo de transacción o en una transacción para establecer bajo qué reglas se pueden compartir las filas que se están utilizando por la transacción. Y para esto se tienen los modos de lectura. Hay 4 modos de lectura que se establecen como parte de la configuración de una transacción. Probablemente los revisemos el día de mañana para aquellos alumnos que no vieron esto en taller. Y la última propiedad se refiere a persistencia. Es decir, esto se refiere a que la transacción nunca guarda de manera permanente los cambios. Primero los revisa y los mantiene en área temporal. Al encontrar el commit y si no hubo ninguna violación a las limitantes de integridad, pues entonces sí guarda de manera permanente esos cambios que ya verificó. Y precisamente si hubiera por alguna situación una falla en ese momento donde el servidor se tenga que salir, con esa información que tiene,
En el momento que se recupere la falla, va a continuar terminando de hacer los cambios comprometidos porque tiene información suficiente para llevarlo a cabo a través de las bitácoras, que no son otra cosa más que el registro de las operaciones que está efectuando para que se guarden de manera permanente. Y esto es como parte de la seguridad que tienen los manejadores de base de datos. Entonces, si se dan cuenta, estas 5 propiedades pues nos permiten en un momento determinado en que las operaciones se lleven a cabo sin problemas en las aplicaciones, incluyendo si hay fallas que pudieran suceder. Bien, jóvenes, entonces vamos a terminar el día de hoy. Mañana continuamos hablando